Bueno, en este video les explicaré cuál es el principio de funcionamiento de los analizadores de humedad. La humedad la definimos arcaicamente como agua, literalmente agua. En las casas, cuando el agua entra dentro de un cuarto y este cuarto es dañado, se forma lo que decimos humedad. Pero en realidad, ¿qué es humedad? La humedad es la cantidad de líquidos contenidos en una muestra, digamos en una pared. O digamos en harina, o digamos en alimentos. Pero esta humedad no solo es agua. La humedad también es aceites, alcoholes, entre otros, lo que llamamos líquidos volátiles. ¿Por qué lo llamamos líquidos volátiles? Porque a cierta temperatura estos se evaporan. Entonces desaparecen, simplemente. ¿Cómo determinamos la humedad? Hay un método que se llama el método de peso constante. ¿En qué consta este método? El método de peso constante nos dice que, vaya, toda muestra tiene un peso y este peso contiene la humedad, el agua y los aceites y los alcoholes. Entonces, ¿cómo se puede hacer para medir la humedad? Pues todo consta de un proceso de secado. ¿Para qué? Para que esta humedad se evapore. ¿Por qué? Porque es volátil. Entonces se expone esta muestra a una temperatura mayor a 100 grados y todos los líquidos se evaporan. ¿Y después qué pasa? Pues claramente, antes de hacer el experimento se tiene que medir la muestra sin ningún tipo de cambio. La muestra a temperatura constante, normal. Y al final, ¿qué se hace después del secado? Pues esta muestra de nuevo es medida. Claramente, la muestra no va a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque después del secado, esta muestra pierde los líquidos o la humedad. Eso es el método de peso constante. Primero medimos la muestra sin ningún tipo de cambio, después medimos la muestra con el cambio y tenemos una fórmula para hacer esto. Que esta fórmula nos dice el porcentaje de humedad de la muestra. ¿Y qué significa esta fórmula? Pues claramente P1 es peso inicial y P2 es peso final. Estas se restan, P1 le restamos P2, luego lo dividimos sobre 2 por 100. Realmente es un porcentaje. Y dijimos que el agua no es lo único que se evapora a esa temperatura. En estos procesos de calentamiento, el agua no solo se evapora, también se evaporan aceites, alcoholes y otras sustancias volátiles. ¿Existen otros métodos para la determinación de humedad? Claro que existen. Existen demasiados. Y todos parten de el peso constante. Uno de ellos es la conductancia. ¿En qué consta la conductancia? Pues claramente, este método nos dice que a cualquier material que queramos saber su humedad, le hacemos circular una carga eléctrica. ¿Para qué? Para que la humedad se evapore. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo. Como dije, todo parte del peso constante. Se da una evaporación. Medimos la evaporación por la pérdida de peso. Y otro que yo creo que es el más efectivo o el más eficaz es la termobalanza. ¿Debido a qué? A que la termobalanza ya es ocupada por laboratorios, por empresas que quieran medir la humedad. Y vaya, la humedad tiene muchas funciones y aplicaciones si sabemos medirla. ¿Cómo cuál? En los plásticos, cuando un plástico tiene demasiada humedad, este plástico se vuelve impuro y frágil. O también en la industria alimenticia.
Cuando, mm, cuando a nuestro chico le queremos comprar una papilla, esta papilla debe tener la humedad suficiente. No superar la humedad porque se volvería una papilla muy, muy aguada. Y tampoco que la humedad sea menor. ¿Por qué? Porque sería una papilla muy, muy densa. Claramente a los bebés no les gusta esto. Y hay estudios que, que dicen cuánta humedad tiene que tener una papilla. Y normas también. La humedad también sirve para qué. Cuando se vendía arroz, las personas que vendían el arroz, ¿qué hacían para obtener mayor ganancia? Claramente el arroz se compraba por peso. No iban a contar cada arroz. Entonces, ¿qué pasa? Que este arroz lo humedecían las personas. Y claramente, al tener mayor humedad, es mayor peso, mayor masa. Y vaya, la humedad es algo muy importante dentro del sector alimenticio, metalúrgico, de la ingeniería, de cualquier ingeniería.